Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y para quienes no me conozcan soy abogado y llevo ya 6 años en este mundo del podcasting. Y vamos para nuestra tercera semana en este nuevo espacio llamado El Cuadrante Alfa, el cual cuenta con esta canción de fondo a cargo del maestro Edgar Arroyo, quien muy amablemente compuso este jingle, esta canción para el Cuadrante Alfa. De antemano quiero solicitar excusas por mi voz. Este fin de semana contagié una gripa, la estoy padeciendo en estos momentos, tengo un malestar en la garganta, entonces siento que no tengo la mejor voz al respecto, pero espero poder tener un muy buen episodio podcast especialmente para ustedes. Quiero hacerles la invitación para que nos escuchen lunes, miércoles y viernes desde las 5 de la tarde en Spreaker. Inicialmente esta es nuestra plataforma en donde se están emitiendo los episodios del Cuadrante Alfa. A futuro ya estaremos en otras plataformas para que estén pendientes. Síganos en Twitter, @cuadrantealfa, y también acompáñenos en el grupo en Telegram. Es importante que estén ahí porque estamos compartiendo siempre información 24 horas, noticias, opiniones, chistes, memes, juegos y otras cosas más. Un saludo a todas las personas que hacen parte del Cuadrante Alfa en el grupo en Telegram. Toda la info, todos los enlaces, todo lo que es el Cuadrante Alfa lo pueden encontrar en la descripción de este episodio podcast. Para hoy, lunes 23 de enero, se había llamado y se había convocado a una supuesta marcha, bloqueos, plan tortuga por parte del tan querido, entre comillas, gremio de los taxistas. No solo en Bogotá, sino que ellos iban a adelantar diferentes marchas en el territorio nacional. Todo esto liderado por alguien que se hace llamar Hugo Espina, vocero de los taxistas. Esta persona, Hugo Espina, es una persona no muy querida, no muy bien vista y que afecta la ya tan deteriorada imagen que tienen el gremio de los taxistas. Lamentablemente en Colombia no tenemos un buen servicio de taxi. El taxismo en Colombia es precario. Se padece, tiene muy mal servicio. El gremio de los taxistas no es querido. Hemos escuchado denuncias innumerables de personas quejándose del mal servicio que prestan los taxis, incluso de lo que ellos hacen a la hora de cometer delitos, sean robos, paseos millonarios, asesinatos, otras cosas más. Realmente en Colombia no hay un muy buen servicio del taxi. Y esto se ve más agravado, se ve más deteriorado que tengan a una persona de la calaña de Hugo Espina, un líder gremial que convoca a paros cada vez que hay algo que a él no le gusta o cada vez que él necesita extorsionar a los alcaldes de turno o al presidente de turno para lograr buscar beneficios en favor de él o de los taxistas que dice representar. Es una persona que incluso se le ha visto cómo incita a la violencia, cómo pide declarar objetivos militares, cómo impide que en Colombia lleguen desarrollos tecnológicos, cómo impide que sencillamente el servicio del taxi mejore. Lamentablemente en Colombia, por ejemplo en Bogotá, el servicio de taxi está cooptado, lo manejan unas pocas personas. Y hay que recordar que el servicio de taxi es un servicio público, pero es el Estado como tal no lo presta. Veamos la situación de Bogotá. Bogotá como tal no tiene una empresa de taxis. Bogotá como tal no ejerce, no presta el servicio de taxis. Otorga unos números específicos de taxis que pueden circular en la ciudad. Establece un pico y placa para los taxis, pero no hace más. Esos privados que tienen esos cupos lo manejan a como se les dé la gana, lo manejan según sea su conveniencia del momento y cobran para ello unos cupos. Para el año 2013, año en que llegó la plataforma de Uber a Colombia, el cupo del taxi valía hasta 3 veces el valor del mismo taxi. Un taxista compraba su taxi, pero tenía que pagar 3 veces ese valor para poder tener derecho al cupo, o sea, para poder rodar el taxi
en Bogotá. Lamentablemente y por decisión del Estado, eso es lo que se ha permitido, que unos privados tengan esos cupos. Y por eso vemos taxistas sobreexplotados o dueños de taxis que ponen a ese vehículo a trabajar 24 horas en turnos extenuantes en donde hay un conductor que trabaja en el día, otro que trabaja en la noche, y muchas veces esos conductores recurren a otro tipo de delitos, de actividades tipificadas en el Código Penal para buscar tener ganancias extras y poder cumplir con el famoso cupo. Entonces vemos casos de desapariciones, fleteos, paseos millonarios, cualquier cosa, y que en horas diarias, por ejemplo, el taxi cumplía su labor de servicio. Esto me recuerda a un caso, no sé si ustedes lo tienen en mente, de un funcionario de los Estados Unidos que vino a pasar unas vacaciones en Colombia y le hicieron el paseo millonario y lo mataron, lo apuñalaron por sacarle plata. En la investigación, que fue muy rápida por parte de las autoridades y en el seguimiento que le hicieron, lograron determinar el taxi. Le hicieron las diferentes pruebas periciales de medicina legal y demás, y determinaron que, aparte de los rastros de sangre del norteamericano que fue asesinado, encontraron rastros de sangre de otras víctimas. Víctimas que en su momento sí pusieron la serie de denuncias, pero que sencillamente no operaron, no procedieron porque la fiscalía dijo que no había suficientes elementos probatorios. Pero como se trataba de un ciudadano norteamericano, ellos sí operaron con toda la diligencia, demostrando que cuando quieren, la justicia, en este caso, sí opera de forma rápida, de forma eficaz. Pues bueno, eso es un caso más de ejemplo de lo que nos muestra qué puede pasar en un taxi. Muy seguramente cada uno de nosotros nos hemos montado en un taxi que en ciertas horas del día o de la noche lo utilizan para cometer delitos. ¿Y en parte los dueños de los cupos son responsables? Sí, porque ellos manejan un monopolio con todo esto. Quienes me conocen sabrán muy bien que yo siempre he planteado que la solución del taxi en Colombia recae principalmente en el Estado colombiano. Y es que hay que recordar que este servicio de los taxis es un servicio público. Y así como se pudo acabar con el tema de las mafias de los buses, implementando un sistema como el SITP, que logró quitar rutas, logró quitar buses, logró chatarrizar buses viejos, se puede hacer lo propio con los taxis. Y miremos lo que hacen otras ciudades, por ejemplo. En una ciudad tan grande como Nueva York, por ejemplo, o una ciudad capital como lo es Berlín, en Alemania, ellos fijan un número específico de taxis que pueden estar en esa ciudad y entregan esos contratos a unas empresas que tienen que poner su flota de taxis cumpliendo unos requerimientos básicos, unos requerimientos de unos vehículos que gozan de unos estándares de seguridad, de comodidad para el pasajero, lo que es un taxi nomás para hacer un recorrido dentro de la ciudad o lo que puede ser un taxi para recorrer a una persona para ir al aeropuerto o recogerlo en el aeropuerto. Entonces, esa camioneta de ese taxi tiene unas características para que usted pueda meter su maleta de equipaje. O si usted necesita transportarse con un gran número de personas, entonces le ponen a disposición otro tipo de taxi. Todo esto, todas estas condiciones las pone la ciudad de Nueva York o las pone la ciudad de Berlín. Y las empresas que adquieren esos contratos, que licitan, cumplen con esos requerimientos. Eso en parte de taxis. Por ejemplo, aquí en Colombia vemos los famosos zapaticos, taxis que tienen en el baúl un tanque grandísimo de gas, entonces su maleta no cabe. Más de una vez a mí me tocó meter mi maleta en el puesto delantero del taxi, en el puesto del pasajero de adelante, porque sencillamente en el baúl no caben. Y hemos visto como a muchas personas, afortunadamente no me ha pasado, les roban ese equipaje. El taxi baja la ventana y llega alguien, se acerca y se rapa ese morral, ese equipaje que pueda estar ahí. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí los taxis no tienen mayores requerimientos. Y aquí nos traen esos zapaticos que son inseguros. Son un vehículo que en su estructura, en diferentes tipos de choques, el pasajero es el que el que recibe la peor parte. Y en donde por cargar esos tanques de gas son un peligro.
O cuántas veces no hemos visto que a veces el taxi tiene que pasar al modo de gasolina porque a veces ni siquiera puede subir un puente. Eso en el tema de los taxis. Hablemos de los conductores. Con estos dos ejemplos que les traigo acá. Hablaba con un señor que me recogió en un taxi en Alemania. Y pues ahí chapuceando el inglés con él, porque él no hablaba muy bien inglés, me decía que él estaba muy contento con ese trabajo de taxi porque él cumple con unos horarios. Lo mismo que pasa en Estados Unidos, en Nueva York. Es más, si uno quiere, uno le exige recibo a ese taxista y el taxista está en la obligación de darle a uno un recibo por el servicio que prestó. Es más, si uno quiere pagar con tarjeta, uno puede pagar con tarjeta. Son personas que cumplen un horario, son personas que tienen derecho a un salario, tienen derecho a prestaciones, tienen derecho a vacaciones, cesantías, salud, EPS, todas estas cosas. Tienen derecho a bonos. Si ellos reciben muy buenas calificaciones, la empresa los premia con unos bonos en dinero. Son personas que cumplen, vuelvo y digo, un horario. Aquí los taxistas, lamentablemente, están siendo esclavizados. Y ellos no se desquitan con el dueño del cupo, que es el responsable. No, se desquitan con nosotros los usuarios o se desquitan con alternativas tan viables como lo es Uber, como lo es Cabify, como lo fue hasta su momento Bit, que Bit ya se fue de Colombia. Ellos creen que por tener esas aplicaciones o porque nosotros los usuarios preferimos esas aplicaciones, se les está encareciendo y se les está empobreciendo la labor que ellos están prestando. Los verdaderos enemigos de los taxistas son ellos mismos y son los dueños de esos cupos. Cuando uno habla con un taxista, porque yo he hecho el ejercicio de hacerlo y decirle, venga, pero ustedes ¿por qué no se organizan y por qué no exigen que, por ejemplo, tengan unas condiciones mínimas y que se estén regulando bajo un contrato laboral, como lo hacen en otros países? La respuesta que me han dicho es que no podemos hacer eso porque el gremio no tiene para eso. Los dueños de los grupos, los dueños de los cupos, no tienen dinero para eso. Ellos no nos van a contratar laboralmente. Y es que el distrito no les exige a los dueños de los cupos que nos contraten laboralmente. Es más, hay gente dentro del taxismo que ni siquiera ha caído en cuenta que eso ellos lo pueden pedir. Y cuando uno les habla del ejemplo de Nueva York o de Berlín, como que hacen una especie de clic y se dan cuenta que efectivamente ellos podían tener un contrato laboral. La situación precaria de los taxistas es preocupante, porque toda esa podredumbre que uno ve en la forma de ser de ellos, en el servicio que prestan, nos afecta a nosotros como usuarios. Yo personalmente me acostumbré a no coger taxi en la calle. Evito tomar un taxi. Prefiero 1000 veces moverme en Uber. Pero un taxista va a decir que Uber es ilegal. Sale un Hugo Espina a decir que un Uber es ilegal. Sale un Jorge Enrique Robledo, que incluso ha logrado que bajen publicidad de Uber en las calles, a decir que es ilegal. Y se excusan ellos y empiezan a decir que lo que está haciendo Uber es operar dentro de un vacío legal, y como están operando dentro de un vacío legal, es ilegal. De alguien como Hugo Espina o de un taxista promedio, bueno, uno puede entender que lleguen a esas afirmaciones que son falsas, pero de alguien como Jorge Enrique Robledo, que fue congresista de la República y que hoy maneja un partido que se hace llamar Dignidad, que venga a decir esas cosas, cae al mismo nivel de falacia que puede utilizar un senador o un congresista como Miguel Polo Polo, por citar este ejemplo, que trinan, opinan cualquier cosa, saben que lo que están diciendo no es cierto, pero mueven las pasiones de las personas a través de mentiras. Un vacío legal no es una ilegalidad. Es algo que no está contemplado en la ley, y eso no hace que sea legal o ilegal, sencillamente no está contemplado en la ley. Y por principio del derecho, toda prohibición debe ser expresa. Entonces, cuando usted habla con un taxista, como lo he hecho yo, y ellos dicen, no, es que lo de Uber es ilegal. Yo digo, bueno, ¿en dónde está la ilegalidad?
No, es que en el año 96 hay una ley que nos regula con el tema de tránsito, entonces ahí está la ilegalidad. Yo le digo, pero dígame dónde, muéstrame dónde. Venga, buscamos la ley y hacemos el ejercicio. Busquemos la ley y miramos. Se busca la ley, se miran los artículos. Yo le digo, venga, pero qué pena, pero aquí en ninguna parte me dice que Uber está prohibido, que utilizar un servicio como Uber está prohibido. Por lo tanto, es ilegal. No, 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 es que Uber lo que hace es prestar un servicio público y eso es ilegal. Y vuelvo y digo, ¿en dónde está la parte de la ley en donde diga que el, por el mero uso de una plataforma, de una aplicación como lo es Uber, que se pide a través de un celular, estoy incurriendo en una ilegalidad? El taxista queda en neutro, porque no puede entender. Ellos están dentro de sus cabecitas llevadas, inducidas al error por parte de alguien como Hugo Espina. Ellos piensan que efectivamente Uber es ilegal, pero no lo es. Si fuera ilegal, Uber no estaría cumpliendo ya en este año 10 años de servicio. 10 años que llegaron al país. Hace 10 años Uber inició operaciones en Colombia. Ay, pero es que en Londres, es que en Tokio, es que en otras ciudades Uber se tuvo que ir. Lo que pasa en esos países es indiferente a lo que pase aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque la legislación de esos países es diferente a la de Colombia. Uno puede comparar, uno puede revisar, pero realmente el tema de la aplicación de la ley en Colombia, las leyes, la jurisprudencia, todo el sistema legal que tenemos es diferente. Y por eso el caso de Uber hay que mirarlo conforme a la óptica de la legislación colombiana y no a la óptica de la legislación en Londres o en Tokio o en otras ciudades en donde de pronto ellos dejaron de operar. Vuelvo y pregunto, ¿dónde está la ilegalidad de Uber? No la hay, no existe. Si Uber fuera ilegal, si en estos 10 años de servicio de Uber en Colombia el Congreso de la República hubiera sacado una ley en donde prohíba que Uber funcione, que el uso de aplicaciones tecnológicas está prohibido, ahí sí les creo. Hay una ilegalidad, hay una ley sacada, expedida por el Congreso de la República, en donde prohíbe de forma expresa el uso de aplicaciones como Uber. Pero en Colombia no existe eso. Entonces, el gremio de los taxistas, que amenaza cada tanto en salir a marchar, en salir a bloquear, en cometer persecución en contra de los vehículos de Uber, incurren ellos en delitos. Porque ellos sí están incurriendo en un delito. A la hora de que vienen y agreden al conductor de un Uber, en que van y rompen los vidrios de un vehículo que detectaron ellos como Uber. Es más, las famosas multas que ponen los de la policía, esas multas, si uno las demanda, si uno las apela, si uno las recurre, terminan declarándose nulas. No hay razón para que un policía amangualado con los taxistas venga a ponerle una multa a un vehículo de Uber. No hay un fallo judicial hasta la fecha, lunes 23 de enero del 2023, en donde se prohíba el servicio de Uber, en donde se prohíba el uso de aplicaciones como Uber. Y no habría razón para un fallo, porque vuelvo y digo, no hay una ley que lo prohíba. Y los jueces tampoco se pueden inventar las prohibiciones. Los jueces tienen la facultad constitucional de interpretar las leyes. Y en el ejercicio interpretativo, a lo largo de las diferentes demandas que le han metido a Uber, han encontrado que sencillamente no hay una prohibición para que Uber esté en Colombia. Y contrario a lo que los taxistas proceden aquí en Colombia, Uber, por ejemplo, cuando uno lo utiliza, le manda incluso a uno una factura. Es más, a uno le cobran impuestos por eso. Yo cargo el servicio de Uber en mi tarjeta de crédito, utilizo, arriendo un vehículo con Uber, me lleva del punto A al punto B o por el tiempo que yo requiera. Uber se cobra directamente con mi tarjeta de crédito y me envía a mi correo una factura con impuestos. Si eso fuera ilegal, ni siquiera podrían cobrar impuestos al respecto.
si eso fuera ilegal, sencillamente no se podría utilizar mi tarjeta de crédito. Es más, los viajes de Uber, por ejemplo, si yo reviso la factura de un último viaje de un Uber que hice, me dice que todos mis viajes están asegurados por Allianz. Y si yo abro, me sale un link en la factura que me envió Uber contándome qué tipo de seguros, qué tipo de coberturas tengo a través de Allianz frente al servicio que solicitó por Uber. ¿Qué pasa si usted coge como usuario y le pide una factura al taxista? Mínimo le echa la madre, porque ellos son así. Si ellos dicen, venga, y yo estoy asegurado, yo van a decir, no, yo solo tengo aquí el SOAT y los seguros que me piden para el tema del cupo, pero el resto yo no respondo. ¿Hay forma de identificar, individualizar a un taxi, por ejemplo, si a uno se le pierde algún elemento? Eso sí, no falta el taxista de buen corazón, como lo dice la prensa a veces, que son pocos, que sí devuelven un celular, un maletín, un computador, algo que se le extravió a un pasajero. Pero si fue un taxi que se recogió, que se pidió en la calle, echando dedo, no hay forma. Sencillamente no hay forma. Ay, es que yo tengo la costumbre de tomarle foto a la planilla del taxi y por si pasa algo de esos. Entonces yo llamo a la empresa de taxi. Ah, bueno. Eso lo hacen muy pocas personas. Y qué mamera uno tener que estar tomándole foto a cada planilla de taxi en el que uno se suba y demás. Es más, es muy cansón estarle mandándole las placas o que le manden a uno las placas de un taxi cuando una mujer se sube a un taxi o una persona se sube a ciertas horas. Mire, me subí en el taxi, placa WJ, tal. Pero a veces por temas de seguridad, lastimosamente, hay que hacer eso. Bueno, usted le tomó foto. Y he escuchado gente y he visto casos de gente que lo hace y que de pronto cuando se les pierde un elemento intentan hablar con la empresa de taxis y resulta que ese taxi está gemeleado. O que el conductor al que le tomaron la foto en la planilla no corresponde al que efectivamente sale en la planilla. Realmente el servicio de taxi en Colombia está mal. Y uno creería que en este gobierno del cambio, con un ministro como lo es el ministro Reyes, que es el encargado de la cartera de transporte de obras públicas, pues se buscara, uno, reglamentar el tema del uso de aplicaciones tecnológicas como Uber y otras más, porque es necesaria la reglamentación. Esto no quiere decir que se tenga que prohibir, sino al contrario, que se reglamente. Y dos, exigirle a cada ciudad que tenga servicio de taxi que lo haga con unos parámetros, que establezca cuáles son los vehículos que se van a permitir, que exista un estándar a la hora de permitir vehículos encargados para el servicio de taxi. Eso uno, y lo otro, que se permita que las empresas que van a manejar esa flota de taxis en cada una de las ciudades y municipios que tienen este servicio, contraten laboralmente a los taxistas, que se les paguen unas prestaciones, que se les pague un salario, EPS, ARL, cesantías, vacaciones, que se puedan pensionar, que cumplan un horario. Eso mismo lo están haciendo hoy con los conductores de los SITP. En términos prácticos, el conductor del SITP cumple un horario, tiene derecho a unas cesantías, tiene derecho a unas prestaciones, a unas vacaciones, a una EPS, dependiendo de su experiencia. Maneja un bus de categoría tal, otro bus de otra categoría y otro bus un poco más grande, y dependiendo de eso tiene un salario alto o bajo dependiendo el bus que maneja. Si hace dominicales le pagan a dominicales y otras cosas más. Hoy con los taxistas no pasa eso. El Estado ha sido permisivo con esa mafia que maneja el tema de los cupos, que cobran lo que se les venga en gana y que cada vez que pasa algo que no les gusta sale un Hugo Espina a decir que va a haber paro. Ellos ya tenían todo listo para el paro que habían convocado para hoy lunes 23. Algo habrán negociado con la alcaldesa, quien salió
incluso en trinos, a decir que ese tal paro no existía, que ese tal paro no se iba a llevar a cabo. Algo hizo Claudio López, algo hizo la alcaldía de Bogotá. Le dio contentillo a Hugo Espina, quien ha dicho que no descarta lanzarse a la alcaldía de Bogotá. Pero ese contentillo se les puede acabar en 15 días. En el mes de febrero van a querer salir otra vez a marchar. En el mes de marzo van a querer otra vez salir a marchar. Entonces veremos a un Jorge Enrique Robledo, Partido Dignidad, veremos a los uribistas, veremos a toda esta gente buscando calentarle el oído a Hugo Espina, quien hoy es el señor, el dueño, la voz de los taxistas en Colombia. Lástima. Lástima porque, como lo saqué en un trino y como le dije al principio de este tema, el gremio de los taxistas está desprestigiado. Pero lo están aún más teniendo a alguien de la calaña como Hugo Espina que lo represente. Cambiemos de tema. Se conoció en los últimos días que el consorcio chino a cargo de la construcción del metro en Bogotá estableció que el metro no tiene por qué llegar a la línea hasta la calle 72, sino que este puede llegar incluso hasta la calle 100, y que sí, se puede hacer de forma subterránea. Se puede hacer bajo tierra. Para hoy se pactó una reunión, no tengo conocimiento del resultado de esta, en donde el PP hablará con Claudio López y la gente del metro para evaluar una vez más la viabilidad de hacer el metro subterráneo. Esto se resuelve fácilmente. ¿El metro qué tiene que ser? ¿Elevado o subterráneo? Subterráneo. Hacer una construcción de estas, elevada como la que está en Medellín o la que padecen otras ciudades en una ciudad como Bogotá, es absurdo, es desastroso y es joder aún más la ciudad de lo que está. El metro tiene que ser subterráneo. Y yo sé que salen las personas a decir, ay, es que Bogotá está en medio de una laguna. Es que Bogotá es como sale Felipe Zuleta en Blue Radio. Ay, es que usted le hace un huequito a la ciudad y esto está lleno de agua, esto es imposible. Como sale Peñalosa a decir, no, es que la infraestructura de la ciudad es muy difícil. Es que es muy complejo hacer una construcción bajo tierra. Carreta. Construcciones bajo tierra o en un suelo fangoso como el de Bogotá se pueden y se deben hacer. Si eso fuera así, si en Bogotá no se pudieran hacer obras de este estilo, sencillamente no tendríamos un acueducto que pasa abajo de la ciudad. Han tenido que meter tuneladoras como las que hacen los metros para construir, edificar, conectar todo lo que llaman los tubos madres. Si en Bogotá no se pudieran hacer construcciones porque el suelo es muy fangoso, sencillamente no tendríamos una Torre Colpatria, no tendríamos una BD Bacatá, no tendríamos otros edificios altos como lo hay en la ciudad. Sencillamente no se podría construir entonces. El colombiano promedio tiene un pensamiento tan pésimo, llevado en parte por su ignorancia, que asume que Colombia, por tener 3 cordilleras y por tener la geografía que tenemos, no podemos poseer, no podemos construir grandes proyectos de infraestructura. Entonces, cuando usted le pregunta a alguien, venga, ¿aquí por qué no hay trenes? No, es que hacer un tren en estas cordilleras es muy difícil, entonces todo toca por carretera. Mire lo que pasó en la vía de Rosas Cauca, en la vía que conecta Cali con Pasto. Eso hubo un invierno y se derrumbó eso. Entonces piensa que por el deterioro, por los malos manejos de la infraestructura en Colombia, no podemos tener obras de mayor ambición. Si eso fuera cierto en otros países que también tienen montañas, que también tienen cordilleras, no harían ese tipo de obras. Aquí la gente piensa que es que mire, es que el puente Chirajara se nos cayó y quedó vuelto nada. Mire ese otro puente que hicieron en Santander que quedó todo acordeonado. Es que ese tipo de obras no se pueden hacer acá. Cuando uno le dice que eso pasa por temas de corrupción o por mera negligencia de los mandatarios de turno, entonces la gente dice, no, pero es que mire, es que es por corrupción, entonces mire, es que eso para qué hacer ese tipo de obras. Es que con los corruptos aquí hacer un tren, no, imagine el complique. Hacer un metro, no, imagine el complique. Entonces caemos en un conformismo absurdo en donde sencillamente las personas justifican la mediocridad. Justifican que llegue un tipo como Peñalosa a decir, es que para qué hacer algo tan caro. Eso mejor hagamos un Transmilenio que es más barato y hace lo mismo. Y Transmilenio para nada ha sido barato. Nomás miren cómo están interviniendo las losas de Transmilenio. Nomás miren cómo cada nada están interviniendo las estaciones.
Más vean cómo Transmilenio está colapsado y la alcaldesa actual, a pesar de haberse opuesto en campaña, haber dicho no a más Transmilenio, está haciendo más Transmilenio. Para estos días, la avenida 68 está completamente cerrada porque están embutiendo un Transmilenio por ahí. La alcaldesa está empecinada en meterle Transmilenio a la séptima, cuando en otras ciudades recurren más al sistema férreo y al sistema bajo tierra. Yo siempre hablo de una entrevista que le escuché a Luis de Grange, que fue el encargado de manejar el tema del desmonte de Transantiago, que no es otra cosa más que el Transmilenio en Santiago de Chile, modelo que llevó el mismo Peñalosa, demostrando que ese modelo de transporte es inocuo, es burdo, no sirve, y que es mejor ampliar las vías férreas y ampliar el sistema de metro subterráneo que sí lo tiene Santiago de Chile. Y él, Luis de Grange, en una entrevista que tuvo en su momento, les estoy hablando año 2016 con Julio Sánchez Cristo, alaba como, por ejemplo, Colombia, en Bogotá, desaprovecharon una gran oportunidad de tener una gran autopista por la Caracas, porque al fin y al cabo la avenida Caracas atraviesa Bogotá de sur a norte, mandando de forma subterránea el transporte pesado. Ellos, los chilenos, comparándose con nosotros en Colombia, se dieron cuenta que el modelo de los BRTs fracasaba. De hecho, ese fracaso lo estamos padeciendo hoy en día. Y Chile decidió darle prioridad al sistema metro, al sistema férreo. Colombia es de los pocos países del mundo que no tiene un sistema férreo. Colombia es de los pocos países del mundo en donde incluso su capital, que es la ciudad más grande, no tiene un sistema decente de transporte. Y lo van a estar escuchando, como sé que lo han escuchado antes. Es que el metro subterráneo es caro. Es que esa obra es muy cara. Es que eso no se puede hacer. Es que eso no. Le sacan cualquier tipo de excusas. Porque se aprovechan de la impaciencia de la gente, porque aquí asumen que todo tiene que ser ya, que todo tiene que ser inmediato, y que se dejan meter los dedos en la boca pensando que Transmilenio es la mejor opción. O que hacer una vaina embutida en la Caracas con un metro elevado es lo mejor. Y resulta que no. Ciudades que incluso tienen tramos elevados o los dejaron de usar o están migrando al sistema subterráneo. Y no es más como ver como ciudades que tienen metros, líneas como Madrid, España, que tiene más de 11 líneas, una debajo de otra, todas son subterráneas y funciona muy bien. Ay, es que se inunda cuando llueve, es que eso se mantiene, eso se arregla. En Madrid cae nieve. Cuando están en invierno ya es fuertísimo. Y el metro lleva muchos años funcionando. Lo mismo en Londres, en París. Incluso pasa en París por debajo del río. O en Londres. Y funciona. ¿Y ellos por qué se pudieron hacerlo? Ah, es que sus países son ricos. Eso no es excusa. Es que allá no se roban la plata. Eso no es excusa. Es que allá el suelo es diferente. Entonces, ¿por qué carajo si lo meten debajo del río Támesis en Londres, por ejemplo? ¿Por qué Madrid tiene 11 líneas, una debajo de otra, todas subterráneas? ¿Es que ellos son más aventajados, son más inteligentes, son más capaces? ¿Qué pasa? Porque otras ciudades sí tienen metro. Quito, Ecuador, Cordillera de los Andes, tiene metro subterráneo. Ya está en los últimos detalles para entrar en funcionamiento. Metro que comenzó a construirse en 2016, año en que Peñalosa llegó a la alcaldía de Bogotá y frenó el tema del metro subterráneo para darle prelación a su negocito de los buses con los BRT, o sea, con el Transmilenio. Ciudad de México, una ciudad aún más grande, también sobre un lago, un terreno fangoso y tienen metro subterráneo. Es más, Ciudad de México ha padecido fuertes terremotos. Y mientras que los viaductos del metro, o sea, la parte elevada del metro, se ha visto comprometida, incluso esas líneas se han caído a causa de los sismos, la parte subterránea los aguanta. La tecnología sirve, la ingeniería funciona, la ingeniería es la misma, este mundo físico es igual aquí en Colombia como en otra parte del mundo.
Pero es que aquí pensamos que porque tenemos una geografía difícil, un pajazo mental, que es que aquí es imposible hacer ese tipo de cosas, otro pajazo mental, es que aquí un tipo de obras estas se las roban, otro pajazo mental. Entonces nos llenamos de negacionismos, de conformismos, y llevamos más de 100 años pensando en tener un metro en Bogotá, o llevamos ya muchas décadas diciendo es que aquí no se puede hacer un tren porque es que eso es imposible. Y resulta que aquí en Colombia, siglos XIX, siglos XX, sí teníamos vías férreas. Sí funcionaba el tren. Que se acabó por un tema del sindicato, sí. De ferrocarriles nacionales, sí. Pero también porque los gobiernos de ese entonces le dieron protección especial al gremio de los transportadores de camiones, como los de los buses de pasajeros. Entonces aquí, cada vez que se habla de un tren, salen el gremio de transportadores a lo Hugo Espina a oponerse, salen los de los buses a lo Hugo Espina a oponerse, y nos tienen frenado todo tipo de desarrollo porque les afecta el negocito, les afecta a ellos el bolsillo. Entonces, eso del bienestar general sobre el particular se nos revierte y tenemos aquí prevaleciendo un bienestar particular en detrimento de la nación, en detrimento de todos nosotros. El tren de cercanías es un gran ejemplo. Cada nada salen los buceteros a protestar que se haga ese tren de cercanías porque a ellos los va a afectar. Para ellos es más cómodo tener incluso un recorrido de 2 horas desde Faca hasta Bogotá, porque lo he padecido, a un recorrido que puede ser de 40 minutos desde Faca a Bogotá en el tren de cercanías. Porque claro, esa vía por la 13, entra a Bogotá por la 13, es imposible entrar a Bogotá. Es imposible salir de Bogotá. Es caótico. Hay unos peajes caros que su gran obra fue llenarla de resaltadores y reductores de velocidad en la parte de la variante, porque no son capaces ni siquiera de hacer puentes peatonales para conectar 2 partes de una ciudad. Así pasa en la variante de Madrid-Mosquera. Quienes conozcan ese trayecto lo pueden comprobar, lo saben. Y hay 2 peajes, uno por el Corso y otro por la salida de la calle 13. Y esos peajes no tienen, esos peajes no sirven para mantener la vía en condiciones mínimas. Es una vía lenta. Es una vía en donde quienes montamos en bus o hemos ido en carro padecemos los trayectos que son cortos, pero se demoran mucho. Con el tren todo se soluciona. Mover la carga con el tren haría que los costos de comprar, por ejemplo, un celular o un computador sean más baratos. Porque contrario a lo que muchos piensan, ese tipo de mercancías y otras más que llegan al país, llegan es por tierra. Llegan principalmente al puerto de Buenaventura o de Cartagena, pero todo se transporta al centro del país por tierra. Entonces a nosotros nos cobran el sueldo del conductor, los peajes que incurre esa tractomula, el ACPM de esa tractomula, el flete y otros gastos más. Si todo se manejara por tren, sería mucho más barato, porque esos costos operacionales, esos costos de traslado serían mucho más económicos. Pero como aquí el gremio del transporte, como aquí el gremio de los taxistas, volviendo al punto anterior de este podcast, como el gremio de los buceteros, pone votos, pone congresistas, pone alcaldes, apoya presidentes, pues nos joden a nosotros. Vuelvo y digo, el interés particular entra en detrimento del interés general. Hay que favorecer a unos pocos en detrimento de unos muchos. No siendo más, finalizo este episodio podcast. Vuelvo y pido excusas por mi voz, pero estoy en una peste. Tengo el cerebro un poco flemoso. Así que no más, ya, quiero descansar un ratico. Tengan un muy buen lunes, muy buen inicio de semana. Y volveremos el día miércoles con otro episodio podcast. El miércoles 25 y el viernes 27 también con otro episodio podcast. No sin antes compartan el programa de hoy, compartan los programas anteriores para que mucha más gente conozca qué es el cuadrante alfa y compartan este espacio de opinión. Muchas gracias a todos.